Vamos a pasar entonces a la segunda ley. La primera es la de sustitución. La segunda es la ley de relajación. Dice Emmett Fox, otra de las grandes leyes mentales es la ley de relajación. En todo el trabajo mental, como le dije, vamos a obrar, vamos a tomar los pensamientos y los vamos a trabajar, a moldear, a mover. Le vamos a dar energía como nosotros queremos. Los vamos a sacar de nuestra mente. Eso se llama trabajo mental. En todo trabajo mental, el esfuerzo se frustra a sí mismo. Esto es justo lo opuesto de lo que encontramos en el plano físico. Pero no nos sorprenderá, porque nosotros sabemos que en varios casos las leyes de la mente son el reverso de las leyes de la materia. Aquí Emmett Fox lo pone clarísimo. Y también da una realidad. Una realidad que hay que meditarla mucho. Porque es algo que tiene una profundidad que va más allá de este tema de la ley de relajación. Que en varios casos las leyes de la mente son el reverso de las leyes de la materia. Esto es para recordarlo particularmente. Es algo que tiene otras implicaciones, otra profundidad, otras ramificaciones, y que lo vamos a ver que sucede y que lo vamos a encontrar muchas veces. Simplemente lo señalo para que lo tengan en cuenta. En varios casos, las leyes de la mente son el reverso de las leyes de la materia. Dice Emmett Fox, en el plano físico, la intensidad con que presionas un taladro será, o se traducirá o se convertirá, en la rapidez con que atraviesa un tablón. Este video es el ejemplo clarísimo. Veámoslo de nuevo. Ustedes lo vieron gráficamente. En el plano físico, mientras más presionas un taladro, más rápido atraviesa el tablón. Dice Emmett Fox, la intensidad con la que martilles un clavo será, o se traducirá, o se convertirá, en lo pronto que entre en la pared. ¿Sí? Pero esto es en el plano físico. Continúa diciendo, pero cualquier intento de presión mental fallará. No podés hacer presión sobre el pensamiento. En ese sentido, el pensamiento es como el detergente, esa sustancia que se usa para lavar platos, o el lavaplatos, o el líquido lavaplatos, que lo pones en la mano, lo apretás y siempre se escapa para alguna parte. Cualquier intento de presión mental fallará. Porque al comenzar la momentánea tensión, o sea, en cuanto empezamos a tratar de presionar al pensamiento o al funcionamiento de la mente para de trabajar creativamente. Las energías, ya lo vamos a ver más adelante, la mente
tiene varios estratos y cada uno de esos estratos funcionan con una energía particular y la mente tiene una capacidad particular en ese estrato donde mueve la energía. El trabajo creativo, cuando percibimos ideas abstractas y empezamos a darles una forma concreta en nuestro mundo, en el mundo primero de las imágenes, luego de los sentimientos y finalmente en el mundo físico, ese es el trabajo creativo. Y el trabajo creativo no funciona con la atención. A estas alturas, con muchos estudios de diversa índole que se han hecho sobre el cerebro, la mente, el funcionamiento de la mente, desde los puntos de vista neurológico, psicológico, incluso laboral, esto ya es consabidísimo, conocidísimo. Emmett Fox lo presenta como una ley del funcionamiento mental. La atención impide el trabajo creativo de la mente. La mente no trabaja creativamente cuando está tensionada. Cuando tratas de forzar las cosas mentalmente, cuando tratas de apurarlas mentalmente, simplemente detienes tu poder creativo. No podés hacer nada del trabajo más sutil y más poderoso de la mente. Y termina Emmett Fox: en todo trabajo mental, sé relajado, sé suave y no te apresures, porque el esfuerzo se frustra a sí mismo. Y por eso puse aquí la imagen de la aguja con el hilo. A ver, vamos a pensar un segundito. ¿Por qué la aguja con el hilo? Simplemente porque la aguja con el hilo es todo lo opuesto de clavar un clavo en la pared o de taladrar un agujero en un pedazo de madera. Como decimos aquí en Argentina, y no sé qué tan expandida sea la palabra en otros países de habla hispana, enhebrar la aguja, o sea, hacer pasar la hebra por el ojo de la aguja, requiere de tranquilidad, requiere de paciencia. Y nada de esfuerzo, nada de tratar de forzar. Porque para los que lo hayan hecho, cuando ese pequeño fragmento de hilo que sobrepasa el dedo y trata de entrar o de atravesar el ojo de la aguja y no lo logra, cuando no lo logra, no sirve de nada al propósito de enhebrar la aguja el ponerle fuerza a la mano, porque el hilo se dobla y se va para otro lado. Entonces, la ley de relajación. En todo trabajo mental, sé relajado, sé suave
No te apresures, porque el esfuerzo se frustra a sí mismo. Esa es la segunda ley, la ley de relajación. Ahora vamos a la ley de actividad subconsciente. ¿Sí? Para los que no lo saben, disculpen, pero hay algunos que pueden no saberlo. Nuestra mente, como ya les dije, tiene muchos planos y tiene muchos estratos. Y además funciona con una división principal, que es la mente consciente es aquello donde nuestra visión y nuestro foco mental está en un momento determinado. Y aquella cantidad de contenido mental a la que podemos acceder con sencillez. Recuerdos que llegan fácilmente. Cosas que podemos dilucidar. Comportamientos y conductas que entendemos, ejecutamos con plenitud de conocimiento y que podemos modificarse con mucha sencillez. Decidir, bueno, desde mañana yo me despierto 15 minutos antes porque necesito hacer una tarea extra a la mañana. Eso es la mente consciente. Todo el resto de nuestra existencia mental, todo el resto de lo que en nuestra vida es tocado y manejado por la mente, se halla en el subconsciente. No somos conscientes. Y es mucho. Tareas como el hablar, ¿sí? El manejo físico del hablar. Y fíjense lo que estoy diciendo, el hablar. El escribir. No son conscientes físicamente hablando. Yo puedo decidir qué palabra voy a decir. Ahora voy a decir cámara. Yo decido qué palabra decir. Pero no tengo que pensar conscientemente todo el movimiento muscular, aéreo, de las cuerdas vocales, el ritmo y etcétera, etcétera, etcétera. En la boca, la posición de la lengua hacia el paladar, hacia abajo, las distintas formas en que las letras se pronuncian. Fíjense, nuestro subconsciente existe, cumple muchísimas funciones y es muy grande. Entonces, ¿qué dice Emmett Fox en la ley de actividad subconsciente? Tan pronto como la mente subconsciente acepte una idea, inmediatamente empieza a ponerla en efecto. Usa todos sus recursos. Y estos son mucho mayores de lo que supuestamente o comúnmente se supone. Como es inconsciente, nosotros no conocemos el tamaño, ni el poder, ni la capacidad de nuestra mente subconsciente. Es obvio. Pero lo dice Emmett Fox, son mucho mayores de lo que podemos llegar a, en algún momento, dedicarle un pensamiento, o alguna vez hayamos llegado a adjudicarle y por lo tanto supusimos, porque digo supusimos porque no conocemos nuestra mente subconsciente. Es
algo que muy pocos seres humanos pueden realizar. Es una tarea que está en las manos del yo cósmico del ser humano. El ser humano por sí mismo solamente puede alcanzar algunas cosas con el subconsciente, como este trabajo mental que estamos hablando ahora. Pero realmente conocer y manejar la mente subconsciente es una propiedad del yo cósmico. Y es posible, se da cuando el ser humano finito está en un gran contacto, comunicación y, si se quiere, envuelto en una medida muy alta por el yo cósmico. No se metan con el subconsciente. Me tomo esta atribución. Lo digo en este momento porque lo estoy hablando y porque tal vez alguien dice, pero si entonces el subconsciente, bla, 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 tiene todo el poder, bla, bla, tiene toda la capacidad, todo esto, todo aquello, entonces yo empiezo a trabajar con mi subconsciente. No se metan con el subconsciente. Solamente en ese estadio que les digo, que ustedes lo van a saber, y que no es ahora, porque si están recibiendo esta ley ahora, es porque no están en el estadio de trabajar directamente con el subconsciente y de manejar el subconsciente. Es una cuestión de sabiduría de la vida. Así como cuando estás comenzando a manejar, no te podés entrar a una autopista de carriles de 120 km por hora. Así, en el momento de empezar a conocer esta ley y empezar a practicar esta ley, y digo empezar a practicar porque son años y años y años de práctica, décadas de práctica, solamente podemos mirarlo desde arriba y hacer este pequeño trabajo que permite la ley de mentalismo de Emmett Fox. Manejar el subconsciente, entender el subconsciente, lidiar con el subconsciente es un trabajo que en este estadio de conocer la ley de actividad subconsciente no es posible, no es recomendable, no es sano ni inteligente. Es algo reservado a un estadio muchísimo más intenso, iluminado, cósmico, después de años de estudio y de práctica exitosa y positiva. Y muy entre paréntesis, existen personas que trabajan con el subconsciente como los psicólogos y psiquiatras de ciertas ramas y ciertos métodos, pero lo hacen con un propósito clínico médico, con una razón clínica médica. Por lo tanto, en este momento lo digo, por sí mismos, y con este mero conocimiento, y con una poca práctica, no se metan con el subconsciente. ¿Ok? Lo vamos a ver en esta pequeña conocimiento con el único propósito de este trabajo mental tal y como está descrito aquí. En este caso, esta ley del funcionamiento subconsciente es como la fórmula de la pólvora en la antigüedad. Se hacía así, solamente así, con esas proporciones, en esas condiciones, con ese método, nada más, porque puede producir resultados desastrosos. Usen, aprendan y observen
esta ley del funcionamiento subconsciente solamente así, como está dado, con las precauciones máximas y para lo que está destinado, nada más.